Grupo de detenidos confiesa haber asesinado e incinerado a los 43 estudiantes desaparecidos en México. Papa Francisco dice que es mejor irse a los puños diciendo la verdad que caer en los chismes. Amenazas contra el comando que mató a Bin Laden. Mantienen imputación a Infanta Cristina por fraude. Polémica por reapertura de planta nuclear en Japón. Graves inundaciones en Italia amenazan a miles de familias. Este fin de semana el mundo recuerda 25 años de la caída del muro de Berlín. Detienen a un hombre por asustar pasajeros en el metro de China. Ancelotti no ve a Messi peleando el Balón de Oro con Cristiano. Fin de semana clave para la Fórmula 1. Rosberg persigue a Hamilton. Escándalo en Francia. Famosa modelo apuñala a su novio. Este hombre desató la polémica en el mundo tras anunciar que se dejará devorar por una anaconda. Buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo. El fiscal general mexicano reveló en las últimas horas el video de 3 miembros del llamado cartel Guerreros Unidos, en la que confiesan haber asesinado e incinerado a los 43 estudiantes que estaban desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Aunque el funcionario advirtió que esto es un avance de la investigación y no una conclusión de la misma, los familiares de las víctimas anunciaron que están a la espera de los resultados forenses. Jesús Murillo Caram, procurador general de México, señaló además que 6 bolsas llenas de ceniza fueron encontradas cerca del lugar en donde fue visto por última vez el grupo de estudiantes y que el contenido podría corresponder a los restos de los jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre. Según el funcionario, dentro del interrogatorio a los detenidos, los normalistas desaparecidos habrían sido torturados, posteriormente incinerados y lanzados al río Cocula, ubicado a tan solo 17 kilómetros de la ciudad de Iguala, escenario de aquella noche donde los estudiantes fueron entregados por miembros de la policía mexicana a narcos del cartel de Guerrero. Los padres de los estudiantes se han resistido a las declaraciones del gobierno e indicaron que hasta tanto el Grupo Internacional de Peritos y Forenses que trabaja en el caso confirmen que los restos corresponden a los de sus familiares, ellos continuarán desestimando cualquier suposición. Exigimos una renuncia del presidente Peña Nieto por su incapacidad, exigimos que la PGR nos dé cuentas, exigimos que la gente, los papás de los desaparecidos estén indemnizados y más que nada exigimos que los desaparecidos aparezcan. Por otra parte, la exigencia del pueblo mexicano ha cambiado. Los ciudadanos critican al presidente del país por la ineficiencia de su gobierno. Miles de personas continúan exigiendo a las autoridades que den respuesta definitiva de cómo avanza la investigación. El soporte a los manifestantes ha retumbado en otros países del continente americano. En la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, cientos de personas protestaron por la situación de incertidumbre por los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos el pasado 26 de septiembre. Entre tanto, el Papa Francisco lanzó hoy un mensaje contundente a sus sacerdotes contra los chismes. El pontífice dijo que es mejor acabar a puñetazos por decir la verdad de frente que caer en el terrorismo del chismorreo. Cari fratelli e sorelle. En un discurso ante la Asamblea Nacional de la Conferencia Italiana de Superiores, el Papa ofreció un mensaje sobre cómo llevar una vida fraterna en la Iglesia. Para esto, según el pontífice, hay que evitar un enemigo al que él definió así. Por favor, que no exista entre vosotros el terrorismo de los chismes. Los rumores sobre los demás, las malas palabras sobre los hermanos. El máximo jerarca de la Iglesia Católica dijo que estamos en una cultura individualista donde cada uno piensa en lo suyo y se olvida que hay que aprender a vivir juntos. Es por eso que hace esta recomendación. Si tienes alguna cosa contra un hermano, se lo dices a la cara. Y si no hay otro remedio, alguna vez acabarás a puñetazos, no es un problema. El Papa cree que esta opción, la de la violencia, es mejor que hablar chismes de los demás. Es así como según él se puede vivir entre hermanos, algo que reconoce es difícil. Esta no es la primera vez que Francisco lanza un mensaje contra el hablar mal de los demás. Anteriormente ya había definido a los chismes como una bomba capaz de destruir vidas. Para el pontífice son directamente obras del diablo. Vamos a Norteamérica porque hoy el presidente Barack Obama cumplió su promesa y se reunió con los líderes republicanos para analizar los resultados de las elecciones intermedias que les dieron la mayoría en el Congreso.
Obama recibió en la Casa Blanca al portavoz de la Cámara de Representantes, John Boehner, y al que seguramente será el líder del Senado, Mitch McConnell, junto con otros líderes republicanos. Después de la gran victoria de esta formación en las elecciones del martes, en donde volvieron a controlar el Congreso, lo que no hacían desde 2006, Obama los invitó a almorzar para buscar trabajar juntos. Have the responsibility, me in particular, to try to make that happen. And so this gives us a good opportunity to explore where we can make progress on behalf of the people who sent us here. La economía parece ser lo poco que une a los dos bandos, ya que el país pasa por un buen momento. Hoy mismo se confirmó una nueva baja del desempleo que se ubica en un 5,8%. Sin embargo, proyectos como la reforma sanitaria de Obama quedan en el aire, ya que los republicanos siempre se han opuesto a esta medida. I am not going to judge ideas based on whether they're Democratic or Republican. I'm going to be judging them based on whether or not they work. A pesar de este escenario de diálogo, lo cierto es que a Obama le quedan 2 años en los que cualquier proyecto legislativo que tenga que pasar por el Congreso va a ser revisado por los republicanos. Un día después de anunciar que fue el hombre que mató a Bin Laden, Robert O'Neill ya comenzó a recibir amenazas. Los yihadistas hicieron un llamado para acabar con la vida del Navy SEAL que dio de baja al líder de Al Qaeda en una operación en Pakistán en 2011. Hasta el momento, O'Neill no se ha pronunciado sobre estas amenazas. Este hombre de 38 años decidió revelar el secreto para evitar el riesgo de las filtraciones, aunque su decisión no cayó bien al interior de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Tras el tradicional rezo de los viernes, cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía israelí en Jerusalén. En Gaza y Cisjordania también se registraron protestas. La explanada de las mezquitas, también llamada Monte del Templo, es considerada uno de los lugares más sagrados para los musulmanes. En este sitio están ubicadas la mezquita de Al-Aqsa o Cúpula Plateada y la mezquita de Omar, también conocida como Domo de la Roca, 2 de los templos más sagrados del Islam. Desde 1967, cuando Israel tomó el control del este de Jerusalén, que se encontraba en manos de jordanos, se ha respetado que el monte del templo sea dirigido por autoridades islámicas. Por tanto, en él solo pueden rezar musulmanes, mientras que a los judíos únicamente se les permite visitarlo. Sin embargo, desde hace unos meses, varios judíos de ultraderecha iniciaron una campaña para que se les permitiera orar dentro de estas mezquitas, que en el pasado también fueron claves en la historia del judaísmo. Hace una semana, uno de los judíos radicales que impulsaba el cambio fue herido por un joven palestino, lo que provocó que las autoridades israelíes impusieran fuertes restricciones de acceso al templo. La más importante fue vetar la entrada de los menores de 50 años, que luego fue modificada vetando la entrada a los menores de 35. Las comunidades musulmanas consideran que con las restricciones, Israel está atribuyéndose poderes que no le corresponden y por ello han salido a las calles a protestar y a enfrentarse a la policía israelí. Las manifestaciones también se han presentado en la ciudad de Ramala, en Cisjordania, en Gaza y en Amán, la capital de Jordania, donde miles de personas han salido a las calles pidiendo que se anulen los acuerdos de paz con Israel. Esta nueva escalada de violencia ha aumentado la constante tensión entre Israel y Palestina. Durante las últimas 2 semanas se han registrado al menos 15 protestas que terminan en enfrentamientos y represiones de parte de Israel, lo que ha prendido las alarmas sobre un posible clima de guerra entre los musulmanes palestinos y los judíos israelíes. El ejército de Ucrania denunció la entrada de militares rusos a las ciudades del este del país, controladas por los rebeldes prorrusos. Rusia, por su parte, niega estar enviando tropas a la frontera. Зокрема, вчора з території Росії в напрямку міста Красний Луч Луганської області зафіксоване переміщення військової техніки у складі 32 танків, 16 гаубиць Д-30 та 30 КАМАЗів з боєприпасами та живою силою. La preocupación crece, pues la OTAN advirtió que Rusia estaría enviando tropas a la frontera con Ucrania. Sin embargo, Moscú lo niega. Además de esta denuncia, los militares ucranianos confirmaron la muerte de al menos 5 soldados durante los enfrentamientos de las últimas 24 horas con los separatistas en las regiones de Donetsk y Lugansk. Precisamente hoy se llevaron a cabo los funerales de los 2 jóvenes que fallecieron este jueves durante el ataque a una escuela. Украина убивает не собак, а людей. Почему все молчат? Почему нас никто не видит? Почему должны гибнуть наши дети?
Tanto los separatistas como las Fuerzas Armadas de Ucrania se culpan mutuamente de romper el cese el fuego decretado hace 2 meses y que, según diversas fuentes, deja al menos 400 muertos. De acuerdo con las Naciones Unidas, más de 4.000 personas han fallecido desde abril en Donetsk y Lugansk, cuando inició el conflicto. La justicia española ratificó la imputación por fraude a la infanta Cristina de España, hermana del rey de España. La Casa Real anunció que respeta la independencia del Poder Judicial del país dentro del proceso que también vincula a su esposo Iñaki Urdangarín. La decisión ratifica la responsabilidad de la hermana del rey de España, Felipe VI, puesto que la compromete en el caso Nos, en donde aparentemente la infanta Cristina y su esposo habrían desviado poco más de 6,1 millones de euros de fondos públicos utilizando una organización sin ánimo de lucro como fachada. La justicia española señala también que doña Cristina habría utilizado fondos para realizar reformas a su vivienda personal y para costear algunos gastos de su boda con el también señalado Iñaki Urdangarín. La decisión judicial generó malestar en la población y sobre todo posiciones divididas. Hay quienes piensan que se trata de una fachada de la Casa Real para finalmente librar a la infanta Cristina, debido a que tanto la Fiscalía como la Abogacía siempre se han opuesto a la imputación dentro del caso del descalabro fiscal. Es la Casa Real, evidentemente la van a dejar escapar sí o sí. Se demuestra por enésima vez que la justicia no es igual para todos. Es tan difícil creer que no estaba enterada de los negocios de su marido, ¿verdad? No lo sé, yo no sé hasta qué punto. El fallo de la audiencia de Palma señaló que Cristina de Borbón contribuyó de manera consciente al fraude fiscal de Aison, empresa fachada en la que tenía una participación del 50% junto con su esposo, que representaba el 50% restante, en donde la intención era evitar el pago de impuestos. Se conoce que la Fiscalía Anticorrupción solicitará a la duquesa de Palma, como es conocida, el pago de una multa de 500.000 euros por su responsabilidad civil en los hechos. La infanta Cristina podría afrontar una pena de 6 años de prisión. Los gobiernos de China y Japón acordaron retomar las relaciones políticas y diplomáticas que desde hace 2 años se encuentran en un punto muerto debido a las diferencias territoriales por un conjunto de islas. Some shared recognition to face history squarely and to look towards the future. In that spirit, both countries overcome the political difficulties which affect the relations between the two countries. Tras 2 años de fuertes tensiones y 0 relaciones diplomáticas, China y Japón han trazado una hoja de ruta que podría dar salida a las diferencias políticas y territoriales. As for the meeting between Prime Minister Abe and President Xi Jinping, it is not yet planned. Sin embargo, no se descarta que dicho encuentro pueda darse la próxima semana en la cumbre número 26 del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a la que asistirán varios líderes del mundo. El detonante de la reciente tensión se produjo en septiembre de 2012, cuando Japón anunció la nacionalización de 3 de los 8 islotes ubicados en el mar de China Oriental, llamados en China de Aoyu y Senkaku en Japón, y cuya soberanía se disputan ambos países. Estas islas deshabitadas al noreste de Taiwán y que están bajo administración de Japón tienen una gran importancia económica, pues se sitúan cerca de rutas marítimas comerciales y se han hallado considerables recursos energéticos en sus cercanías. Una nueva polémica estalló hoy en Japón luego de que el gobernador de la provincia de Kagoshima autorizó la reactivación de una planta nuclear, la primera que recupera su actividad tras la tragedia en Fukushima hace 3 años. De nada valieron las peticiones de cientos de residentes de la región de Kagoshima para evitar que los 2 reactores de la planta de energía nuclear sean reanudados. Con este anuncio se espera que la central nuclear de Sendai entre en funcionamiento a principios del próximo año. Los 48 reactores nucleares japoneses viables han estado fuera de servicio para comprobaciones de seguridad o reparaciones desde el terremoto y posterior tsunami de 2011 en Fukushima, a excepción de 2 que operaron temporalmente durante 1 año. Por ello, Sendai será la primera planta que reanuda sus actividades bajo las nuevas normas de seguridad implementadas tras la tragedia. El primer ministro japonés Shinzo Abe ha presionado para que se retome la actividad en algunos de los 48 reactores, argumentando que el cierre prolongado perjudica a la economía japonesa, que depende en gran medida de fuentes de energía importadas.
Miles de personas protestaron en Filipinas acusando al gobierno de no hacer los esfuerzos suficientes para la reconstrucción del país, un año después del poderoso tifón Haiyan. Los manifestantes marcharon por la ciudad de Tacloban, un lugar que quedó destruido en un 90% tras el paso de la llamada tormenta del siglo. Afirman que el presidente Benigno Aquino no se ha movilizado para recuperar los daños del tifón y es que aún hay más de 25.000 personas viviendo en tiendas de campaña. Haiyan dejó más de 8.000 muertos. Haití vive una nueva tragedia. Las malas condiciones climáticas han generado graves inundaciones, obligando a más de 6.000 personas a abandonar sus hogares para resguardarse en albergues temporales. Este es el panorama que dejan las graves inundaciones en el norte del archipiélago. Cientos de hogares han quedado destruidos por la fuerza de las corrientes, el viento y los deslizamientos que ya se presentan. El presidente de Haití llegó a la zona para evaluar los daños e indicó que serán invertidos $750.000 para apoyar a los damnificados. Al mismo tiempo señaló que los equipos de emergencia entregarán ayudas a los damnificados por el temporal. Miles de personas han sido reubicadas en albergues temporales, mientras que la orden del gobierno es que continúen adelantándose los operativos de rescate de personas que aún se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. El norte de Italia se encuentra en máxima alerta debido a las torrenciales lluvias que afectan a la región desde la semana pasada. Las graves inundaciones que se presentan han obligado a las autoridades a evacuar a miles de personas. La Fuerza Aérea Italiana desplegó decenas de helicópteros para ayudar a evacuar a personas que se encuentran en los techos de sus hogares. Los organismos de socorro señalaron que el nivel de las inundaciones alcanza los 50 centímetros y que hay zonas en donde sobrepasarían el metro de altura. Las principales calles de la ciudad norteña de Carrara, la más afectada de las del noroeste del país, se han convertido en ríos en donde miles de personas han tenido que ser evacuadas de emergencia en botes inflables. Miles de hectáreas de cultivos se han visto gravemente afectados, mientras que el esquema de evacuación continúa tan rápido como las condiciones del clima lo permiten, debido a que las lluvias se han prolongado. Sin embargo, las autoridades señalaron que aún hay zonas de difícil acceso por las fuertes corrientes que se presentan y que son más de 1.000 las viviendas que actualmente se encuentran sin servicio de energía. El Servicio Meteorológico Nacional de Italia indicó que no se descarta un incremento en las precipitaciones en las próximas horas, por lo que las autoridades han agilizado los esquemas de evacuación. Este domingo se cumplen 25 años de la caída del muro de Berlín. En la capital alemana ya comenzaron los homenajes para conmemorar el hecho que marcó el inicio del fin de la Guerra Fría. Estas luces marcan el camino del muro que una vez separó a Berlín. En algunas zonas de la ciudad aún quedan restos de esa pared a modo de recuerdo. Hoy estos globos señalan el recorrido completo, recordando los bloques que de la noche a la mañana dividieron a un pueblo. Dieses Jubiläum wollen wir miteinander feiern. Es ist ein Grund zum Feiern. Wir sind glücklich, dass wir das erleben durften, den friedlichen Fall der Berliner Mauer und der Grenzen zwischen Ost und West und des Eisernen Vorhangs in ganz Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se convirtió en un trofeo para los aliados que separaron al país en dos. Por un lado, al este, la República Democrática de Alemania controlada por los soviéticos, y al otro lado se levantaba la República Federal de Alemania en manos de las potencias occidentales. Berlín, en la zona oriental, también se dividió en dos, y ante la emigración masiva a la parte capitalista, de pronto, entre la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, se empezó a levantar el muro. Primero fueron alambres y luego bloques. Sin esperarlo, amigos y familiares se separaron.
Tenía 155 kilómetros en donde había 106 kilómetros de concreto acompañados por otros 66 de reja y 20 búnkeres de guerra. Con esta construcción el gobierno comunista esperaba mantener a sus ciudadanos sí o sí dentro de su modelo, alejados del capitalismo y la cultura occidental. Y es que antes del muro, entre 1949 y 1961, 366.000 personas se pasaron del lado oriental al lado occidental. Con el muro, esa cifra bajó a 62.000 ciudadanos en 28 años. Estados Unidos fue uno de los países que más presionó para derribar esos bloques. Mr. Gorbachev, tear down this wall. El fin del muro llegó casi tan inesperadamente como apareció. Fue en una rueda de prensa del ministro de la Alemania Oriental, Günter Schabowski, que dijo que desde el 9 de noviembre de 1989 todos los ciudadanos de la RDA podrían viajar libremente. En realidad quería decir que desde esa noche podían pedir el permiso para salir del país. Sin embargo, en las calles lo que se entendió era que la división había terminado. El muro fue derribado, se cayó el símbolo de la Guerra Fría, la división entre dos mundos. El proceso terminó en octubre de 1990 con la reunificación de las dos Alemanias. Entre tanto, miles de viajeros alemanes se han visto afectados por el paro de operadores de trenes. Das, was Sie in den letzten Wochen erlebt haben, hat die Berufe der Lokomotivführer und Zugbegleiter stark diskreditiert. Als Versöhnungsgeste bieten wir Ihnen an, den Streik. El anuncio de la Unión de Operadores GDL sorprendió a las directivas de la estatal ferroviaria Deutsche Bahn. Was mich unverändert wundert, ist, dass wir innerhalb des Gerichtssaales auf Vorschlag des Gerichts sehr intensiv darüber geredet haben. A pesar de la noticia, miles de viajeros se han visto afectados durante esta jornada debido a la cancelación y retrasos de cerca del 70% de los servicios de trenes. Die wirtschaftlichen Folgen dieses Streiks sind erheblich. Wir schätzen etwa 50 bis 60 Millionen Euro Schaden durch den viertägigen Streik, sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr. La empresa Deutsche Bahn hizo un llamado al sindicato de trabajadores para que se reanuden las conversaciones luego de que un tribunal laboral rechazara la petición de la compañía de detener la huelga. Im Fernverkehr fahren etwa 30% der Züge. Im Nahverkehr gibt es regionale Unterschiede. In den neuen Bundesländern nur etwa 15 bis 20%. Im Westen können es auch schon mal 50-60% sein. Das hängt damit zusammen, dass dort der Organisationsgrad der GDL nicht so hoch ist und wir dort auch viele. El paro, que inició ayer y podría extenderse hasta mañana, ha afectado numerosos sectores del país. Además de los viajeros de corta y larga distancia, los fabricantes y minoristas han sufrido largos retrasos en el transporte de materiales y mercancía. Fand es die ersten paar Tage wirklich noch an sich human, auch noch okay, so seine Forderungen irgendwie einzugestehen, aber inzwischen wirklich übertrieben. Los maquinistas piden un aumento salarial del 5% y una reducción de 2 horas en la semana laboral. Esta es la sexta huelga que realizan en los últimos 3 meses. El presidente francés François Hollande alcanzó el índice de aceptación más bajo de su gobierno. Así lo publicó un sondeo de la firma YouGov, que además indica que la imagen del primer ministro del país, Manuel Valls, también ha caído desde que asumió su cargo. La última encuesta de la firma YouGov, realizada a más de 1.000 personas, señala que solo el 12% de los franceses aprueba la gestión del presidente François Hollande, frente a un 83% que no está de acuerdo con sus políticas. Analistas aseguran que la caída en la aceptación del mandatario se debe a su estrategia económica, que consideran confusa y, según ellos, ha generado una pérdida en la confianza inversionista. Otro factor que ha afectado la gestión del presidente está relacionado con el incumplimiento de sus metas y propuestas de campaña, una de ellas la de reducir el aumento del desempleo. El sondeo también se refiere al primer ministro francés Manuel Valls, quien asumió el cargo el 31 de marzo de 2014, luego de gozar una amplia popularidad entre simpatizantes de derecha e izquierda como ministro del Interior de Francia. Los datos indican que Valls tiene un 22% de favorabilidad, 2 puntos menos respecto al mes anterior. Entre tanto, la encuesta indica que un 83% de los consultados critica la gestión del Ejecutivo francés, mientras que un 69% considera que el Partido Socialista, que actualmente gobierna en Francia, es una formación dividida. Un escalofriante hecho tuvo lugar hoy en el Reino Unido.
Al sur de Gales, la policía batió en una habitación de este hotel a Matthew Williams mientras se comía el rostro de su novia. Aunque hay diferentes versiones sobre lo ocurrido, las autoridades aseguran que el caníbal, antes de asesinar y comerse a la joven de 22 años identificada como Mary Jem, le había propinado varias heridas. Según se pudo establecer, el hombre había salido de prisión hace 2 semanas tras pagar una condena de 5 años por violencia doméstica. Un hombre fue detenido por la policía china tras causar caos en el metro de Shanghái al vestirse de zombie y asustar a cientos de personas. El joven de 31 años quiso hacer una broma para su página web, pero fue arrestado por violar la ley de control de orden público. De acuerdo con las autoridades, la conducta inapropiada del hombre, que estaba vestido con ropa rota y maquillado con sustancia parecida a la sangre, causó pánico entre peatones y pasajeros del metro. 200.000 luces brillan en Seúl, la capital de Corea del Sur, como parte del Festival de Faroles de la ciudad. El famoso e impresionante espectáculo está hecho con miles de pequeños faroles fabricados a manos de hanji, el papel tradicional de Corea. El festival, creado por la Organización de Turismo de Seúl, espera la visita de miles de personas y estará expuesto hasta el próximo 23 de noviembre. Hacemos una pausa comercial, pero quédense con nosotros en CMI Mundo, porque al regreso hablamos de James Rodríguez y el Real Madrid. Les tenemos las imágenes de la nueva película de Disney, en la que Meryl Streep y Johnny Depp comparten plató. Los espero después de comerciales. Buenas noches. Conectémonos al mundo web con esta noticia. Un inventor británico ha creado una incubadora de bebé inflable para las naciones más pobres. James Roberts, de 23 años, podría salvar miles de vidas con este invento. Una incubadora normal puede costar alrededor de $48.000, pero la invención del señor Roberts puede ser adquirida por los hospitales de los países con bajos recursos por tan solo $300. 1 de cada 10 bebés en el mundo nacen prematuros y al ser puestos en una máquina de incubación que regula la temperatura y el flujo de oxígeno, estos pequeños pueden sobrevivir. El invento podría también ser usado en zonas de desastre y convertirse así en un dispositivo portátil ideal para los paramédicos. Por otro lado, el editor en jefe del diario News of the World ha sido condenado a prisión por hackear teléfonos de celebridades, políticos y miembros de la realeza. El británico Ian Edmondson ha sido condenado a 8 meses de cárcel por actividades ilegales como conspiración para piratear teléfonos de importantes personalidades. Edmondson se declaró culpable el mes pasado de conspirar para interceptar mensajes entre los años 2000 y 2006. La empresa estadounidense Amazon lanzó lo último en gadgets, un parlante inteligente que no solo sirve para oír música, sino también para responder dudas en el hogar. Este asistente digital llamado Echo acepta órdenes verbales y está siempre atento a cualquier consulta de su propietario. A Echo se le puede consultar sobre historia, estado del tiempo, datos de interés y demás. También podemos ordenarle que reproduzca nuestras canciones favoritas a una hora determinada del día. Este dispositivo es nuestro gadget del día. La aplicación recomendada de hoy es Instant Heart Rate, una herramienta para averiguar nuestro ritmo cardíaco en menos de 10 segundos. Basta con abrirla en nuestros teléfonos, poner el dedo en el visor de la cámara, hacer clic y esta va a calcular nuestra presión en segundos. Muy útil para que aquellos que deben estar monitoreando constantemente su salud lo puedan hacer. Instant Heart Rate es gratuita y está disponible como siempre para ambos sistemas operativos. Y nuestro viral del día nos llega desde China. El señor Kai Tang-mei entrenó a su perro Little Black para que hiciera esta maniobra circense con él en su moto. Los dejo por hoy, pero sigue Santiago Uribe con todas las noticias del deporte y ustedes que tengan un feliz fin de semana. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos como siempre todos ustedes a los deportes en CMI Mundo. Este sábado a partir de las 2 de la tarde, el Real Madrid, con la presencia del colombiano James Rodríguez, recibirá al Rayo Vallecano, esto en el Santiago Bernabéu, con la presencia también como titular y la gran novedad con el galés Gareth Bale.
El Real Madrid se entrenó en Valdebebas con la mentalidad puesta en el Rayo Vallecano, su rival de mañana por la 11ª jornada de la Liga Española. Carlo Ancelotti no quiere que los elogios recibidos en los últimos días distraigan la atención de sus dirigidos. El momento que todo el mundo habla bien de nosotros me preocupa un poco. Tenemos que estar bien focalizado en el partido para que salga bien. La principal novedad de los blancos será el regreso a la titular del galés Gareth Bale. Esto significa que entre James e Isco estará el jugador que mañana tendrá que ir al banco frente al Rayo. Puede ser que uno de los dos lo voy a reservar, a darle descanso para poner un jugador que está fresco, que está bien. Ancelotti no se moja a la hora de hablar de un once fijo y se escuda en la famosa rotación para mantener motivado al grupo. La rotación es una cosa normal en este momento de la temporada y lo va a ser hasta diciembre. El de mañana a las 2 de la tarde, hora de Colombia, será el primer partido de la temporada en el que el Madrid defiende el liderato de la Liga. Por otro lado, el Barcelona, que por cierto lleva 2 derrotas consecutivas en la Liga BBVA, visitará al Almería. Todos los ojos puestos en Lionel Messi porque, atención, podría convertirse en el máximo goleador en la historia de la Liga Española. Tras igualar el récord de Raúl como máximo goleador de la Liga de Campeones, mañana Lionel Messi tendrá la oportunidad ante el Almería de batir el registro de Telmo Zarra como el mayor goleador de la historia de la Liga Española. En ese sentido, su técnico Luis Enrique no reparó en elogios para su gran estrella. Mejor jugador de todos los tiempos, mejor jugador que he visto en mi vida, capacidad para sorprender a cualquiera, jugador que puede cambiar un partido él solo en cualquier momento. Luis Enrique defendió a sus jugadores criticados durante las últimas semanas, de los que dijo estar orgulloso. Jugadores de mucho nivel, tenemos jugadores muy buenos. Esta semana se van, creo que son 16 a las selecciones. Eso significa que tenemos o que tengo a disposición una plantilla única. Mañana en su visita a la Almería, el equipo catalán intentará sacudirse de 2 derrotas consecutivas por liga, donde no pierde 3 encuentros al hilo desde febrero de 2003. La Fórmula 1 realmente está al rojo vivo, sobre todo si tenemos en cuenta que este fin de semana se disputa el Gran Premio de Brasil. Pues bien, este día viernes, Nico Rosberg, el escolta en el campeonato de pilotos de Lewis Hamilton, lideró los entrenamientos previos en Interlagos. El alemán de Mercedes, Nico Rosberg, exhibió este viernes sus ambiciones por el título mundial durante los primeros entrenamientos libres para el Gran Premio de Brasil. Obtuvo los mejores tiempos en las 2 tandas de clasificación en el circuito de Interlagos. Rosberg completó 66 vueltas. Actualmente es segundo en la clasificación del Campeonato del Mundo. Lewis Hamilton es líder del mundial y tiene 24 puntos de ventaja sobre Rosberg. Por debajo de la barrera del minuto 13 segundos estuvieron el finlandés Kimi Räikkönen de Ferrari y el australiano Daniel Ricciardo de Red Bull. La última carrera será en Abu Dhabi el 23 de noviembre. En motos, Marc Márquez dominó con mucha tranquilidad este viernes los entrenamientos previos al Gran Premio de Valencia. Marc Márquez llegó a Cheste, en Valencia, para confirmar que es el campeón mundial de motociclismo. Jorge Lorenzo, que se juega con su compañero Rossi el subcampeonato, fue segundo. Márquez marcó un tiempo de 1:31.296. Lorenzo fue segundo y Dovizioso tercero. El colombiano Johnny Hernández ocupó el puesto 15. El campeonato mundial es liderado por Marc Márquez con 337 puntos y campeón. Segundo es Valentino Rossi con 235 y tercero Jorge Lorenzo con 263. Esta es la última carrera de la temporada. Ahora hablemos de golf porque ya se disputó la segunda ronda del WGC HSBC Champions, donde el norirlandés Graeme McDowell continúa al frente del cuarto y último de los campeonatos mundiales de golf que se disputa en China tras entregar una tarjeta de 67 golpes, con lo cual llegó a 10 bajo el par de la cancha en búsqueda de su segundo título de la temporada. Este año Graeme McDowell ganó en territorio francés. Su escolta es el ex campeón del evento Ian Poulter, quien no cometió errores y está a solo 3 golpes con 36 hoyos por delante en el Xishan International Golf Club de Shanghái. El único latino presente, el chileno Felipe Aguilar, mejoró con respecto al jueves, pero prácticamente quedó sin opción de pelear por el campeonato, pese a que estará presente el fin de semana. Ese evento reparte más de $8 millones y recordemos que no tiene corte clasificatorio. Allí estaba Martín Keimer, todo en deportes y quedan en manos de Andreina Solórzano.
Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la información del entretenimiento en CMI Mundo. En Francia, una reconocida socialité está envuelta en un escándalo por intentar asesinar a su novio. Ella es Nabila Benatia, es francesa y principalmente conocida por ser la Kim Kardashian de su país, por su parecido y su exposición en los medios. Esta hermosa mujer fue detenida por intento de homicidio por apuñalar a su novio en el pecho en un hotel parisino y la noticia tiene en conmoción a toda Francia. Según los primeros reportes policiales, Nabila apuñaló múltiples veces a Tomás Vergara en el pecho. Sin embargo, la policía señaló que fue la propia mujer quien encendió las alarmas y avisó al personal del hotel sobre el hecho. La explicación de Nabila no sonó lógica para el personal policial, pues la joven alegó que tanto ella como Vergara habían sido atacados por 3 personas fuera del hotel y que su compañero había sido apuñalado cuando intentó socorrerla de los victimarios. El hombre se encuentra en serias condiciones según el parte médico que se dio desde el centro de salud parisino donde está internado. Hasta el momento, Vergara se ha negado a levantar cargos en contra de su bella novia. Los soldados turcos tienen a partir de hoy una prohibición dentro de sus cuarteles. Ya no podrán ver la serie Juego de Tronos. Según los comandantes, el programa fomenta las malas prácticas de guerra. Las Fuerzas Armadas de Turquía lanzaron una prohibición en las escuelas militares sobre ver películas y series que puedan promover comportamientos negativos y explotación sexual, en especial por la serie Juegos de Tronos. Bajo ese argumento quedó vetado cualquier contenido que sea considerado como pornográfico o donde se muestran acciones relacionadas con explotación sexual. En el año 2012 fueron apartados de su cargo 4 personas por permitir a integrantes de escuelas militares ver varios capítulos de Juegos de Tronos, una serie donde aparecen escenas de sexo y violencia. El próximo mes de diciembre se estrenará en Estados Unidos un reality que promete generar controversia. Se trata de la travesía de un hombre por el Amazonas en búsqueda de una anaconda que lo devore. Discovery Channel prepara el estreno de un programa particularmente especial. Su nombre es Eating Alive, que significa comido vivo, y tiene como protagonista al popular Paul Rossley, uno de los aventureros más famosos de la compañía, que después de capturar a una anaconda, hará que se lo trague frente a las cámaras. En el adelanto del capítulo se ve al aventurero en la búsqueda del enorme animal. Luego se le ve usando un traje especial que lo protege del poderoso sistema digestivo de la serpiente y que le permite respirar dentro de ella. Además, lleva una cámara en su traje y está conectado a un cable para que la producción pueda sacarlo cuando sea el momento. La historia, que se difundió rápidamente en medios de todo el mundo, llamó la atención de varios defensores de animales como el grupo PETA, quienes pidieron a Discovery retirar el programa. Reclaman que seguramente nadie se preguntó qué daño sufrirá el animal o qué sentirá al tragarse a una presa que luego le sacarán con un cable. El video, que ya supera el 1 millón de visitas en YouTube, se estrenará en televisión el 7 de diciembre. Meryl Streep como bruja y Johnny Depp como un malvado lobo. Así veremos a estas grandes estrellas en la nueva película de Disney, En los bosques. Esta cinta es una mezcla de clásicos cuentos infantiles como Rapunzel, Caperucita Roja, Jack y los Frijoles Mágicos y Cenicienta, cuyas historias transcurren en un mismo bosque. Este filme se estrenará en las salas de cine en diciembre. Modelos y artistas le dieron la bienvenida a la Navidad en 3 de las más importantes ciudades del mundo. Llegó la Navidad a varias de las urbes más grandes del mundo. Comenzamos en París, Ciudad Luz, que le dio la bienvenida a esta época del año de la mano de 2 grandes y polémicas modelos, Cara Delevingne y Kate Moss, quienes pasearon por varios centros comerciales y tiendas de exclusivas marcas y posaron con los transeúntes que asistieron al encendido de la iluminación. Nos vamos un poco más al norte y llegamos a la capital británica, Londres. Allí la cantante Cheryl Fernández fue la encargada de oprimir el botón con el que se prendían las luces más esperadas del año en esa ciudad. De la tierra de la reina Isabel II nos vamos para el oriente del mundo. Seúl, en Corea del Sur, combinó el mágico colorido de la Navidad con sus tradiciones más arraigadas. Cerca de 5.000 personas llegaron para ver cómo soldados, personajes de la cultura y tradicionales construcciones se iluminaban con más de 200.000 bombillos. Una árbitro italiana logró que la liga de fútbol de su país le permitiera pitar los partidos en minifalda. Desde ya la decisión genera polémica.
La modelo italiana Claudia Romani está a punto de cumplir uno de sus sueños, que es el de dirigir en la Serie A de Italia. De hecho, ya tiene la indumentaria deportiva y dirige en todas las divisiones del fútbol hasta la Serie B. La modelo, que sueña con dirigir los partidos más importantes del calcio italiano, ya es considerada la jueza más linda del mundo en este deporte. Hasta ahora, la italiana se ha dejado ver con una ropa muy sexy y ha sido imagen de un club de rugby y del equipo de su localidad natal, L'Aquila, en Italia, con fines solidarios. Hasta aquí las noticias del entretenimiento en CMI Mundo, pero los espero en la emisión de las 7 de la noche. Hasta entonces. Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo. Quédense en el Canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota. Y a las 7 de la noche, una nueva emisión de CMI. Hasta pronto.